Buenas noches. Iniciamos con estas impactantes imágenes que nos llegan desde Francia. Se trata de un atentado protagonizado por un solo hombre, quien al conducirse en un camión cargado de explosivos, embistió a una multitud en la ciudad de Niza. A esta hora se habla que el número de muertos ha aumentado a 73. El sujeto ha sido abatido por las fuerzas de seguridad, según informan medios locales. Hasta el momento se desconoce la identidad del autor del atentado y se investiga si integra alguna célula yihadista. El presidente francés, François Hollande, ha lamentado este trágico hecho que una vez más enluta a varias familias. Y es así como damos inicio a nuestra emisión, como siempre, agradeciendo su preferencia. Ya estamos preparados para informarle de lo más relevante a nivel nacional e internacional. Buenas noches, Sandra y Vanessa. Maciel, buenas noches. Y por supuesto, hoy ha trascendido de gran manera el atentado que ha ocurrido en Niza, Francia, en el que decenas de personas han fallecido. Correcto, Vanessa. Más adelante aquí tendremos el desarrollo de la información en Telediario. Por supuesto, tendremos un enlace con el embajador de Francia en Guatemala también. Quédese con nosotros. Empezamos con los titulares. Operativo a gran escala en allanamientos capturan a más de 100 extorsionistas, quienes en último año cobraron más de 1,5 millones de quetzales. El problema de la extorsión no terminará si solo se realizan capturas, aseguran analistas. Ejército mantendrá patrullajes para evitar asaltos en autobuses. Magisterio en las calles. Miles protestan por distintas demandas como la ejecución de programas escolares. Pobladores de Jerez, Jutiapa continúan atemorizados por nuevos deslaves del volcán Chingo. Colombia comienza a quedarse sin alimentos. Un paro de camioneros retarda la entrega de productos a mercados y supermercados. Guatemala será sede del torneo latinoamericano de béisbol de pequeñas ligas. Así comienza Telediario Emisión Estelar. El operativo encaminado a desarticular bandas dedicadas a la extorsión dejó como resultado la captura de decenas de personas, presuntos integrantes de estructuras de extorsionistas. Una operación a gran escala, bajo el nombre Rescatando Guate, realizó el Ministerio Público en compañía de la Policía Nacional Civil en al menos 12 departamentos del país, siendo la capital Zacatepeques, Chimaltenango, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Quiché, Zacapa, Suchitepeques, Baja Verapaz y San Marcos los centros de la operación policial. El objetivo, desmantelar estructuras ligadas a las pandillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, que se dedican a la extorsión. Hubo al menos 145 allanamientos que dejaron como resultado la captura de más de 100 personas, entre ellas la de Jairo Noé Chocteque, alias el Sparking, señalado de ser el cabecilla de la Mara Salvatrucha en Chimaltenango. En los operativos se decomisaron teléfonos celulares, armas de fuego y dinero en efectivo, como los más de 7,000 quetzales en el puerto de San José. Según el informe policial, los grupos de extorsionistas desarticulados han obtenido de forma ilícita en el último año más de 1 millón de quetzales, los cuales han sido depositados en bancos del sistema. Sus víctimas, operarios del transporte colectivo extraurbano, taxis y comercios. Las extorsiones habrían sido ejecutadas por las estructuras a través de llamadas telefónicas y al no lograr su objetivo, los delincuentes asesinaban a sus víctimas. Telediario, información actual. Analistas del CIEN indicaron que las cárceles del país ya llegaron a su límite de capacidad y dicen que ya no hay espacio para más privados de libertad, lo cual va a generar hacinamiento en los centros de detención. Sin capacidad para más privados de libertad, fortalecimiento de las estructuras criminales para cometer más delitos, posibles motines y exponer aún más a los ciudadanos,
Es la lectura que hacen analistas sobre el sistema carcelario del país. A pesar que las acciones policiales se fortalecen para desarticular diversos grupos al margen de la ley, es necesario mejorar la inversión al sistema penitenciario. Pero también nosotros como sociedad, porque igual sabemos que están saliendo delitos coordinados desde las cárceles, y mientras más hacinamiento hay, mientras más sobrepoblación hay, mientras menos personal hay para poder controlar lo que está pasando adentro, obviamente más aprovechamiento va a haber para poder seguir con las actividades delictivas. Entonces, en fin, de no atender esa problemática, somos toda la sociedad los que vamos a estar sufriendo. Se recomienda mejorar la inversión en el sistema penitenciario, pues la falta de infraestructura y el escaso personal de vigilancia podría generar nuevas fugas. Ya está en cierto punto pues colapsado, ¿verdad? Porque funciona en todos los aspectos, debe de atender 3 veces más para lo que realmente había sido constituido. Entonces, claro, mientras más gente tiene que atender, más grave se vuelve la situación. Y ahí no solamente estamos hablando del tema de la infraestructura, o sea, claro, los espacios que hacen falta es solo uno de los problemas. También estamos hablando de que hay falta de personal operativo, o sea, esa brecha de guardia que está a cargo por cierta cantidad de privados de libertad cada vez se hace más grande. A la fecha hay más de 20.000 reclusos, lo que supera en 243% la capacidad de las prisiones. Bueno, y es que es evidente el temor de las personas al hablar de extorsiones, pero algunos se refieren a lo que este delito, el delito de la extorsión, causa en la sociedad guatemalteca. Es evidente el temor de muchos guatemaltecos al no querer denunciar públicamente cuando se es objeto de una extorsión. Comercios, viviendas, taxistas, pilotos de buses, vendedores con carretas, nadie se salva de ser víctima de extorsión. Y sí nos afecta. ¿Hay miedo por parte de ustedes? ¿Manda? ¿Hay miedo? Pues nosotros no, porque trabajamos aquí. Si nos toca, que nos toque. Hay ciudadanos que consideran que solo denunciando, algún día este fenómeno podría terminar. Que sí es injusto, fíjese, porque mire lo que cuesta ganar los centavos. Y hoy en día, como estamos la Guatemala tan pobre y todavía que tenemos que pagar impuestos. En diferentes colonias se pueden observar viviendas vacías, donde las familias han tenido que dejar su patrimonio por temor a ser una víctima mortal. Hay muchas casas abandonadas donde las familias las han dejado por las extorsiones, ya ellos ya no quieren vivir ahí y han dejado ahí. Más bien parece que los extorsionistas viven en esas casas. ¿Sí? No, no es justo, porque ¿cómo va a ser eso que uno se va a ir de sus propiedades, verdad? Sí, en otras colonias se ha oído que sí abandonan, les dejan tiempo para abandonar la casa. Pero ¿cuál es la percepción de los guatemaltecos? ¿El Estado brinda la seguridad necesaria? No, todavía falta mucho más seguridad para que uno puede caminar así más libre, ¿verdad? Más confiado. Que se esmeraran algo por ver que la ciudadanía esté mejor, que tengamos más protección, que podamos vivir más felices como vivíamos antes. Al sentirse desprotegidos, los guatemaltecos han invertido en adquirir cámaras de vigilancia, alambres espigados o tener que pagar seguridad privada. Telediario, información actual. Que vivamos más felices, así como vivíamos antes. Son las palabras del señor Chihuichón, que ha participado esta noche en esta nota de Telediario. Y expertos en esa materia se refieren también a las acciones de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la extorsión. Prevención del Estado, pero también hablo de la investigación criminal que tiene que conducir a este número de capturas, pero también de la represión. Ya hay que dejarnos de paños tibios. Los guatemaltecos honrados, los guatemaltecos de a pie, son los que sufren las consecuencias de la falta de un verdadero liderazgo en este país y de la falta de hormonas para poner las cosas en su lugar. En el caso de la Policía Nacional Civil, en el caso del Ministerio Público,
ellos cumplen con su función, ¿verdad? Que es la persecución penal, la investigación y obviamente la policía, pues la detención, en este caso las personas que estén involucradas en acciones ilícitas. En este caso hablemos del tema de las extorsiones. Vemos que cada día hay más capturas y también vemos un hacinamiento de más de 20.000 privados de libertad en el sistema carcelario. Hasta el momento, lamentablemente, déjeme decirle que todo se ha quedado en diagnósticos, no se ha hecho un censo para determinar, en este caso, la clasificación de los privados de libertad. Las más de 100 capturas que se hicieron efectivas este jueves por supuestos hechos de extorsión están provocando un incremento de privados de libertad en las cárceles, por los que el presidente de la República considera agilizar el proceso de construcción de 3 penitenciarias más para las personas que enfrenten estos procesos por distintos ilícitos. Son las 7 de la noche con 14 minutos en Guatemala. Y es que hace pocas horas ha ocurrido un atentado de grandes proporciones en Francia. Más de 75 personas fallecidas. Tendremos ya un enlace con el embajador de Francia más adelante, pero ahora tenemos que hacer una pausa. Por favor, continúe con nosotros. Estamos de vuelta y continúan las noticias. Ahora hablamos de salud. Los servicios que presta la red hospitalaria no son eficientes. Así lo han denunciado en múltiples ocasiones los pacientes que asisten a los nosocomios del país. El Hospital Regional de Occidente recibe por lo menos 1.180 pacientes al día, incluidos emergencias, consulta externa y encamamiento. Una supervisión realizada por la Comisión de Salud del Congreso determinó las precariedades en las que se encuentra el nosocomio. Debido al colapso de todos los puestos de salud, que hoy muchos de ellos están con puertas cerradas porque no cuentan con el medicamento, no cuentan con las vacunas, no cuentan con el personal médico. Toda esa gente se está viniendo aquí a aglomerar al hospital. Y lo que tenemos es un colapso porque no tienen la capacidad instalada para poder atender a los pacientes. En cuestión de medicamentos, únicamente cuentan con el 28% de abastecimiento para los próximos 3 meses. Un abastecimiento que no alcanzaría para atender a los pacientes que proceden de los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Retaluleu y Totonicapán. Pero sí es necesario también manifestar que necesitamos un apoyo más presupuestario debido a que el año pasado se ejecutaron 168 millones y este año pues solo se ingresa con 100 millones. El hospital arrastró en esta administración una deuda por más de 28 millones de quetzales, misma que ha logrado pagarse en un 10%, pero el presupuesto aún es insuficiente para atender a la gran cantidad de pacientes. Pero deben de tomar acciones fuertes, sólidas, por parte de las autoridades centrales, al igual que los hospitales. Parte de la fiscalización también hemos identificado posibles casos de corrupción. El nosocomio está ubicado en el departamento de Quetzaltenango, pero a decir de la población, es necesario que se inviertan más recursos para atender a más pacientes que necesiten de los servicios de salud. Telediario, información actual. Siempre en el marco de este tema, la Procuraduría de los Derechos Humanos hizo una evaluación de los servicios hospitalarios, detallando que hay pocos avances en la gestión, sobre todo de los primeros meses de gobierno. La crisis en los hospitales continúa afectando a guatemaltecos que buscan atención médica. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes evalúan el trabajo realizado por las autoridades del Ministerio de Salud, a 6 meses de su gestión se identifican varias deficiencias. Lamentablemente se ha querido enfrascar el tema del abastecimiento y de los porcentajes de abastecimiento como un avance dentro del tema de salud. Sin embargo, los hospitales, los centros de salud y los puestos van más allá de un porcentaje de abastecimiento. Estos deben de ser atendidos en forma integral, toda vez que aunque tengan medicamentos no pueden funcionar sin recurso humano, y aunque tengan recurso humano y abastecimiento no pueden funcionar sin equipo. Y es eso a donde debemos de apuntar las soluciones en este momento, toda vez que nuestra población necesita tener una atención de calidad.
Por ello, la Procuraduría insiste en priorizar el presupuesto y la atención hacia el sistema público de salud, ya que esta situación pone en riesgo la salud de los guatemaltecos. De manera sorpresiva, los vendedores que se ubicaban en las afueras del Hospital General San Juan de Dios fueron desalojados, con el fin de dejar libre el paso ahí en la entrada del nosocomio. Durante muchos años el ingreso a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, sobre la avenida Elena y Novena calle A de la zona 1, ha sido un calvario, principalmente para cuerpos de socorro, quienes durante las emergencias tienen complicación para ingresar debido al congestionamiento vehicular. Sin embargo, ahora autoridades municipales han implementado una medida para dejar expedita la vía, y en este caso no permitir que se parqueen vehículos en este lugar. Sin embargo, hay muchos quienes aún se resisten a esto y discuten con las autoridades cuando les piden que se retiren de este punto. Ciudadanos y transeúntes ven positiva la medida implementada, ya que siempre ha sido complicado el ingreso de ambulancias y muchas veces perder el tiempo en el tráfico ha cobrado la vida de pacientes durante su traslado. Viene una ambulancia y trae a un paciente. Por la falta de educación que tienen los taxistas o cualquier piloto de autobuses, tiende a perder la vida, porque en un segundo basta para perder la vida. En un caso cuando vienen las ambulancias a toda velocidad. ¿Es importante dejar libre la calle entonces? Es importante. Para mí, pues ya soy una persona ya grande y por lo que yo he visto aquí, sí, en realidad. Aquí, según yo tengo visto de aquí, que han muerto personas que no han podido entrar aquí. ¿Por qué? Porque está tapado esto de acá. Yo pienso que es mejor porque a veces las ambulancias tienen que esperar aquí mucho tiempo y es una emergencia y los carros no dejan pasar. ¿Buena medida considera usted para ordenar también esto? Que los carros tienen que tener un lugar exclusivo donde estacionarse y los taxis y esta entrada solo para las ambulancias. Me parece una medida acertada, le voy a decir por qué. Cuando se ponen acá muchos vehículos, las ambulancias a veces tienen que estar aquí esperando para poder ingresar, número uno. Número dos, evita usted delincuencia, porque a veces aunque las personas que se ganan de alguna forma algún dinero cuidando los vehículos, no sabe uno si contribuyen o no realmente. O sea, yo siempre he pensado que estas personas, aunque, ¿qué van a hacer cuando alguien está asaltando? No se le pueden enfrentar, no le pueden decir nada. Entonces es difícil para las personas a veces incluso transitar. Yo incluso pediría la medida más, usted, que todas esas champas y todo eso regularizaran para que se quedara aún más expedita la vía. Aquí vienen muchas personas con sillas de ruedas. Mire cómo están las aceras, o sea, yo creía que si la municipalidad está haciendo un plan integral, deberían también tener algo para emparejar las aceras para movilizar a todas las personas que vienen con silla de ruedas, ¿no? Vecinos de la comunidad Cuatro Caminos tendrán en los próximos meses un puente en la ruta interamericana, a lo cual traerá beneficio para cientos de automovilistas. El Comité de Construcción del Puente Chuysacap en San Cristóbal Totonicapán fue informado por la representante del Instituto de Antropología de la autorización para la ejecución del proyecto de construcción del puente que colapsó desde hace 3 años. Entonces nosotros hoy venimos como institución a entregarle a la población el permiso que ya cumplió con las normas que nosotros tenemos dentro del instituto, el cual fue evaluado por mis jefes inmediatos y visto bueno por nuestra directora general. Esta vía es de vital importancia para reducir el tráfico vehicular en Cuatro Caminos y los vecinos esperan que los trabajos den inicio de inmediato. Creemos y confiamos que es un compromiso serio. Dejaron firmado un acta y esperamos a los vecinos que están escuchando o viendo este medio de comunicación. El señor alcalde dejó un tiempo muy prudencial que martes o miércoles subía a Guatecompras lo que es la cotización del puente Río Pachitulté. Tomen en serio esta necesidad porque de los baches, cuánta pérdida de repuestos de los transportistas y los automovilistas. Sí hacemos ese llamado porque ellos aprueban presupuestos y luego dicen que no alcanza, pero entonces solo hay presupuesto para mantenimiento de empleados y no hay para obras, sí. En Totonicapán, Leopoldo Batz, Telediario, Información Actual.
Una persona desaparecida y un menor herido es el saldo de un accidente que ocurrió en el departamento de Huehuetenango luego que un vehículo cayera a orillas del río Celegua. Los accidentados son Elmer Rodríguez Samayoa y su hijo Christopher Emanuel Rodríguez Gómez, de 13 años, quienes regresaban a su vivienda en la aldea San Lorenzo luego del trabajo. Según información de las autoridades que cubrieron la emergencia, el evento ocurre cuando el automotor llega al kilómetro 297 y por causas que se desconocen, el piloto perdió el control y se precipitó a un abismo de aproximadamente 30 metros de profundidad a orillas del río. En el lugar fue rescatado el menor, quien solo quedó con golpes leves, mientras que el padre desapareció. Se cree que fue arrastrado por la correntada. Cuerpos de socorro realizan la búsqueda del cuerpo. Momento ahora de hacer una pequeña pausa. La invitación es para que siga con nosotros y recuerde que puede darle seguimiento a nuestras noticias a través de las redes sociales. Nuestro perfil en Twitter y Facebook es @telediariogt. Ya regresamos con más noticias. Continuamos con más información actual. En una de las actividades públicas, el mandatario de la República se refirió a su gestión en los primeros 6 meses de gobierno. El mandatario rindió cuentas de los aciertos y desaciertos que para él se han presentado durante su gestión. Aciertos, creo que hemos reducido la brecha fiscal. Creo que hemos priorizado lo que hace falta y que fue nuestra promesa: salud, educación, lucha contra la corrupción. Creo que los logros que se han tenido en la administración del Ministerio de Gobernación, en donde pude, gracias a la buena administración de ellos, cumplir una promesa que yo creí que me iba a tardar más en hacerla, y fue poderles dignificar en la parte salarial a la Policía Nacional Civil, que Dios mediante este mes se va a hacer una realidad. Desaciertos, yo creo que han habido luchas para poder desenredar todo lo que es la ejecución presupuestaria en temas de inversión, porque la misma ley de contrataciones nos ha tenido un poco atados, y no me refiero solo al Ejecutivo, sino que esto se puede registrar hasta los gobiernos locales, municipales, en donde han encontrado este inconveniente. Primeros meses de gobierno. Realizar un análisis sobre la iniciativa de ley 5088 fue el objetivo de un foro realizado por la Corte Suprema de Justicia en la lucha por eliminar la violencia contra la mujer. Diversos sectores del país presentaron sus conclusiones y recomendaciones de la iniciativa de ley 5088 del Congreso de la República. Ley reguladora del proceso de casos de femicidio u otras formas de violencia contra la mujer, con el objetivo de promover un diálogo interinstitucional al considerar que se debilita la justicia especializada. Ranulfo Rafael Rojas Cetina, presidente del organismo judicial, Silvia García Magistrada, vocal novena, e Hilda Morales, procuradora adjunta de la PDH, se pronunciaron en relación a esta iniciativa. Pues mire, como es una iniciativa que la está analizando el Congreso, creemos que el Congreso es una propuesta que están analizando, la van a circular en las bancadas, y pues es normal que surjan iniciativas, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es indicar los avances que hemos tenido en materia de protección a los derechos de las mujeres. Luego del análisis que esta ley vulneraría el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, porque de acuerdo a lo establecido en los casos concretos de violencia contra las mujeres tienen que tomar una decisión muy fuerte después de una gran reflexión para decidirse a denunciar, y en esta iniciativa se pretende considerar que las mujeres son sospechosas de denuncia falsa. Que solo el organismo judicial puede administrar justicia, entonces no puede estarse desjudicializando actividades o buscando medidas alternas cuando ya la misma ley tiene esos procedimientos. Además, se abordó el impacto de las funciones asignadas al Ministerio Público de ser aprobada la iniciativa de ley 5088, ya que según el criterio de Rodman Pérez, secretario general de Política Pública del ente investigativo, genera confusiones en los procesos penales.
El resto de penalistas estuvo conformado por representantes de la comunidad internacional y sociedad civil. Mirador Electoral hace propuestas a las reformas para el proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral recibió este día un informe de parte del Mirador Electoral sobre el análisis del proceso de elecciones 2015. Estos son el régimen de financiamiento político y la potencial influencia del dinero ilícito en la campaña electoral, el impacto de la conflictividad social y la violencia, la judicialización de las elecciones y la inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en el proceso electoral. Otro de los temas tratados fue el voto en el extranjero, ya que indicaron que esta iniciativa implementada en otros países no ha generado resultados positivos en relación a la participación ciudadana. El tribunal está trabajando desde antes en este tema precisamente para viabilizar la participación de la ciudadanía. En esto está hechos como el determinar específicamente qué ciudadanos guatemaltecos están en los Estados Unidos. No podrá ser en todos los lugares donde existan compatriotas, porque el tribunal, cuando planteó la reforma, implementó una palabra que se denomina gradualidad, y en esa virtud está el tribunal ya haciendo todas las gestiones para poder viabilizar la participación ciudadana. Es un tema bien complejo, pero el tribunal hará todos los esfuerzos que le corresponden obligadamente para que la ciudadanía participe. En relación a las mesas de diálogo establecidas por el organismo ejecutivo para reformas a la ley electoral y de partidos políticos, el presidente del Tribunal Supremo Electoral resaltó que es dicha instancia la encargada de realizar reformas. Por ley es el tribunal la máxima autoridad en materia electoral. Es al Tribunal Supremo Electoral a quien le corresponde todo lo relativo a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. No hemos sido invitados o convocados a la participación en las mesas de trabajo, sin embargo, nosotros tenemos nuestra propia política en materia de reformas y seremos nosotros quienes veremos y consideremos la viabilidad o no de la presentación de reformas propias. Otro de los aspectos que se resaltó son las reformas presentadas por esta institución electoral pendientes de aprobación. Existe una serie de reformas que no fueron aprobadas en el planteamiento que hizo el Tribunal Supremo Electoral, y sobre esa base considero que las que no han sido declaradas inconstitucionales por la Corte de Constitucionalidad pues deberían de ser objeto de nuevo análisis. Asimismo, también se habló de la posible cancelación del partido líder, tema sobre el cual se estará tomando una decisión por parte de los magistrados del TSE durante la semana próxima. Continuamos con más información. Pobladores del municipio de Jerez temen que nuevamente puedan ser afectados por el descenso de lahares del volcán Chingo, que ha damnificado a cientos de personas. Es un día cálido en el municipio de Jerez, un municipio que está situado a 150 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, las comunidades de este lugar han sido severamente dañadas debido al deslave que el pasado 16 de junio soterró varias casas que se ubican en este lugar debido a los lahares que cayeron del volcán Chingo. A un mes de que haya ocurrido el deslave, el ambiente no ha cambiado mucho. El temor acecha a los vecinos del municipio de Jerez y con tristeza recuerdan cómo sus viviendas fueron dañadas con las correntadas de agua, lodo, rocas y palos que descendían del volcán Chingo. Estamos con miedo porque de un rato a otro puede bajar otra lava, de repente hasta peor va de la que bajó. Porque nos sentimos bien mal en realidad. Nos sentimos bien mal y no es posible que no nos ayuden, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros hasta allá, a la mera brisa del Chingo, no fue que sufriéramos igual, pero aquí abajo sí. Según los vecinos, la ayuda del gobierno llegó, pero esta es insuficiente. Los propios damnificados han tenido que construir hiladas de bloc para evitar que un nuevo deslave dañe sus casas. Usted ve esos costales de arena ahí, está
para evitar que se entre a las casas, ¿verdad? Allá a la vuelta habían piedras, habían lodo, aún las camionetas no podían pasar ahí. Quizá usted se pregunte, ¿por qué las lluvias amenazan este bello lugar siendo una zona cálida? El problema inició el 2 de abril cuando se dio un incendio forestal en el volcán, el cual arrasó con la vegetación provocando que el suelo del coloso se desgastara y al llover llevó grandes piedras, ramas y lodo que inundaron las viviendas. Por lo que cuando el sol se esconde entre las nubes grises, los pobladores de Jerez se encomiendan al cielo, esperando que la madre naturaleza no acabe con lo poco que les queda. Telediario, información actual. Los relatos de las personas que vivieron en carne propia los estragos de la naturaleza nos hace imaginar lo cerca que estuvieron de la muerte. Algunas de estas personas tuvieron que abandonar su casa por temor a morir soterrados. Con lágrimas, doña Olfania Guerrero recuerda cómo los lajares que descendieron del volcán Chingo destruían la vivienda y toda una vida que con mucho esfuerzo construyó para sus 4 hijos. Yo ando igual a la India María, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Viviendo días con mi mamá, días tengo rentado un cuartito, que como yo no puedo rentar una casa. Desde entonces, la vida para ella no ha sido nada fácil. La casa donde vivía fue una de las más afectadas. Por tal motivo tuvo que abandonarla y pedir asilo. Pues abandonar esta casa es lo más triste de mi vida, porque yo aquí nací, aquí crecí, aquí envejecí. La vivienda fue declarada inhabilitada por la Conred y ahora solo espera ayuda para construir una nueva. Busco un trabajo y ya no me lo dan. Y perder todo, ¿verdad? Eso es lo más triste. Pues si nos ayudan, Dios los bendecirá a todas las personas que nos ayuden grandemente, porque sé que el que ayuda al que lo necesita, Dios le multiplicará todos los días de su vida. La señora Guerrero, que también es comerciante, estima sus pérdidas en más de 100,000 quetzales. Pero solo de mercaderías, en licor, medicina y ropa interior, falda, todo eso, porque yo vendía todo eso. Doña Olfania tenía 60 años de vivir en Jerez y al igual que ella, 3 familias más tuvieron que abandonar sus viviendas y todo lo que con esfuerzo construyeron, ya que su vida y la de su familia corren peligro. Telediario, información actual. Los daños ocasionados por el material que arrastraron las aguas no solo afectaron las viviendas en Jerez, sino también la infraestructura vial. Después de una hora de terror, desolación y lluvia, lodo y grandes piedras quedó de la carretera que conduce al volcán Chingo, camino que también es utilizado por cientos de agricultores y cafetaleros. El acceso es imposible y ahora ellos tienen que caminar más o menos como 4 kilómetros hasta llegar a la finca en donde estos productos van a ser comprados. Cada mata de café, estos caficultores las dan a un precio de 2 quetzales. 300 matas de café son subidas en hombro y en canastas hasta llegar a estas fincas debido a que el acceso quedó totalmente deshabilitado. Varias comunidades quedaron incomunicadas. Ahora los lugareños que se dedican al ganado y la agricultura deben caminar hasta 4 horas para llegar a las grandes fincas a vender su producto. Y no tenemos camino, necesitamos que las autoridades pongan las manos en el asunto porque necesitamos un camino por este lado. Ver esto que yo tenía marcado a las 4:30 de la mañana, pasaba aquí para el terreno, para arriba, mire, y ver esto, viera qué tristeza para allá, y hace demasiada falta, no solo a mí, no que a montones de personas. Los damnificados claman la ayuda para remover los escombros y habilitar nuevamente la carretera que les genera desarrollo económico. Qué bendición como bajaban café los camiones de arriba. Esos de Contepec que tienen ahí arriba fincas y bajan llenos los camiones de café. Y ahora a ver cómo va a ser. Hemos escuchado el testimonio de don Pedro. 1 hora se hace ahora, don Pedro, para poder caminar, poder subir estas grandes rocas que ha dejado lamentablemente el deslave que ocurrió hace algunas semanas. La delegación de la Conred en el departamento de Jutiapa al respecto comenta.
donde se les hizo el planteamiento por parte de la Municipalidad de Jerez de buscar o hacer una calle alterna. El tema de la calle actual, por parte de nosotros de Conred, vemos salvaguardar la vida de cada uno, en este caso de los pobladores de Jerez, ya que si se comienza a meter maquinaria ahí para poder arreglar esta calle, pues se puede poner más aún en riesgo del que se tiene acá en la cabecera. Los pobladores esperan que la carretera sea habilitada lo antes posible, ya que de ello depende el sustento de sus familias. Telediario, Información Actual. El terror ha vuelto a golpear a Francia. Ese país es objetivo del terrorismo. Decenas de personas, según datos provisionales de la Fiscalía, han muerto atropelladas por un camión lanzado contra una multitud durante los festejos del 14 de julio, en la fiesta nacional francesa, en el Paseo de los Ingleses de Niza. El vehículo atropelló a gran velocidad a lo largo de casi 2 kilómetros a grupos de personas que se congregaban para ver luces artificiales. El conductor fue abatido por disparos de la policía francesa. Vamos a hacer un enlace con nuestra unidad móvil. Samuel Orozco se encuentra a bordo de la misma, así que vamos contigo, Samuel, para que nos cuentes y nos des detalles y una entrevista especial también que tienes a esta hora de la noche. Así es que vamos a ver si Samuel Orozco ya está preparado con nosotros a través de la unidad móvil. Muy buenas noches. Efectivamente, como de todos es conocido, hemos venido anunciando la situación que se está viviendo en Francia, y es que por ello hemos buscado una entrevista con el señor embajador de la República de Francia para que nos dé a conocer detalles, no sin antes poder nosotros, pues como guatemaltecos, también expresar las condolencias de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que se tiene hasta el momento? Bueno, es importante tener en la memoria el contexto que hoy es el Día Nacional, esa fiesta nacional, y tenemos esa tradición que la gente, que los ciudadanos salgan a las calles, que participen en bailes populares y que miren fuegos artificiales. Entonces es lo que pasó. Lo que pasó no pasó en cualquier sitio, sino en el paseo marítimo, en el principal paseo de Niza, donde la gente, toda la gente, las familias habían venido a ver los fuegos artificiales. Y fue en este sitio muy simbólico y peatonal que de manera intencional interrumpió este camión que deliberadamente mató a más de 70 personas. Correcto. Por el momento no se puede todavía categorizar. El gobierno no se ha pronunciado como otro acto, como terrorista, ¿no? Se tiene que hacer algunas investigaciones todavía para saber quién era el culpable, quién era el conductor de este camión, cuáles eran sus motivos y cuáles serán sus conexiones. O sea que de momento no sabemos si fue un atentado terrorista o si solo fue un crimen atroz, porque no sabemos nada de quién cometió ese atentado. La única cosa que sabemos es que le hemos matado, la policía le mató en el momento, o sea, así se terminó esa matanza. Muchísimas gracias, señor embajador. Tenemos entendido también, para finalizar, de que usted ha hecho el llamado a los franceses radicados en Guatemala para mantener la calma y no alarmas. Yo creo que en especial si fuera un atentado terrorista, es importante dar la cara, es importante no ceder al terrorismo y seguir con una vida normal, porque lo opuesto sería exactamente lo que buscan los terroristas. Muchísimas gracias, señor embajador. Así es de que hemos tenido la oportunidad de tener una entrevista en exclusiva con el señor embajador para conocer cuál es el punto de vista y cuál es la versión oficial que se tiene hasta el momento. Yo regreso a los estudios principales. Muy buenas noches. Samuel, buenas noches para ustedes en la unidad móvil. Bueno, han sido las palabras del embajador francés en Guatemala, el señor Simon Michel. Y vamos a terminar aquí, Telediario, emisión estelar esta noche, Vanessa, con la invitación para que nos sintonice mañana a las 6 de la mañana, y cualquier noticia que suceda en el transcurso de la noche se la estaremos transmitiendo vía redes sociales. Telediario GT son nuestros perfiles en Twitter y Facebook. Búsquenos y siga la información. Hasta mañana. Agradecemos su preferencia, le deseamos una feliz noche, que descanse.